Lo que estamos haciendo en el día de hoy, información, son ceremonias de ascenso. El total de las personas que serán mandos del nivel ejecutivo en 35 unidades policiales del territorio nacional son 15.971 mandos que ascienden. Ascender es que van a tener más responsabilidad, obviamente. Esa responsabilidad puede conllevar más riesgos que hay que disminuir de parte de la ciudadanía donde ustedes tengan jurisdicción, pero que a veces, paradoja de la vida, hace que se incremente en la persona que quiere proteger de riesgos al ciudadano o a la ciudadana. Elevar significa más salarios. En esta magnitud de personas, 15.971, pues es no digo sacrificio, es una inversión que el pueblo colombiano hace a través de su presupuesto nacional. El dueño del presupuesto nacional es el pueblo. Y del pueblo, de unos más que de otros, salen los recursos. En general, la Constitución de Colombia lo que ordena respecto a cómo deben llegar los recursos, de dónde se extraen los recursos, es que los ricos pagan más que los pobres. Eso todavía no es real en Colombia. La Constitución ordena, pero no cumplen, porque la ley no permite cumplirla. Por eso tenemos paradojas como que la secretaria del banquero paga más impuestos que el banquero. Y eso se llama injusticia. La Constitución ordena que estos dineros que se gastan después construyan justicia social. Aún no podemos lograrlo. Hemos avanzado, no puedo decir que no. ¿Para gastar en quiénes? Pues en general, esos gastos deben ser garantizarle a la ciudadanía toda, no a grupos solos, ni regionales, ni sociales, ni por estratos o cosas por el estilo, sino garantizarle a toda la ciudadanía sus derechos fundamentales. En ustedes gastamos este dinero y la base total del presupuesto de la fuerza pública que se inscribe en el Ministerio de Defensa en sus diferentes ramas. En este caso, este ascenso equivale a una inversión, es diferente gasto que inversión, de 12.000 millones de pesos. En realidad no es que sea respecto al total del presupuesto nacional una gran erogación de dinero. Y a veces uno se pregunta por qué en los años que han pasado es tan poca la decisión de ascender a los integrantes de la Policía Nacional que han quedado represados durante años cuando por sus condiciones, por las normas, pues tenían derecho a los ascensos. Este número, 15.971 en todo el país, en todas las regiones de Colombia, en los 35 unidades en que se administra la Policía Nacional, es el más alto en los últimos años. Creo que diría de la historia de Colombia. Este gobierno ha ascendido la mayor cantidad de personas integrantes de la Policía Nacional en los diferentes rangos que aquí se han presenciado. Por tanto, la crítica de que debilitamos es falsa. Es falsa por el presupuesto, es falsa por la calidad profesional que se va construyendo en cada entidad. Es un proceso, no termina incluso nunca, es un aprendizaje permanente que debe ser cada vez mayor en la medida en que la sociedad cambia, en que el mundo cambia y en que los problemas se pueden volver más complejos que lo que eran antes.
Indudablemente tenemos hoy problemas más complejos que hace 40 años, que hace 50 años. Por eso aquí lo que se está construyendo es un perfeccionamiento paulatino de la fuerza pública de Colombia en la rama policial. Al haber gente más preparada, ascendida, más contenta con lo que hace, más retribuida, muchos querrán más, pero digamos, este es el esfuerzo de la nación por retribuir sacrificios que todo trabajo tiene, pero en el caso de la policía, todos sabemos, y dependiendo de muchas regiones, sacrificios que incluso llevan la vida. Hay que retribuir ese riesgo. Y eso se hace en la vida policial, no después. Aunque después, la pensión, etcétera, tiene que ser un esfuerzo de la nación para quienes y sus familias cuidaron de la nación. La nación no es solamente un espacio de tierra o una bandera, que significa muchas cosas y hay que aprenderlas. La nación es esencialmente el pueblo. Por eso, cuando en los últimos días aquí y en otras partes he repetido, no se puede alzar el arma contra el pueblo, porque se pierde la legitimidad, la ética y la moral institucional, se pierde la nación. Es razonable para nuestras fuerzas en el territorio colombiano y es racional respecto a la humanidad para cualquier fuerza armada del mundo. La humanidad se respeta. ¿Cómo hemos logrado normas acerca del respeto de la humanidad? A través de enormes sacrificios de la historia. Son como 200 millones los muertos entre personas armadas, la mayoría jóvenes y desarmadas, que hubo en los campos de Europa, peleando contra un totalitarismo, los nazis. Saber qué son los nazis es bueno para Colombia, porque a veces se cree que es una ideología más de las tantas, por tanto respetable como todas las maneras de pensar. No, los nazis es usar el poder para extinguir partes de la sociedad. Es un crimen. Y no hay fuerza del mundo que se llame a sí misma democrática que vaya a cometer crímenes a nombre de la institución. Aquí hemos pasado episodios en nuestra historia difíciles, recientes incluso. Hay personas siendo juzgadas en este momento, son jueces los que deciden, no intervenimos en eso como gobierno. Pero el simple hecho de que tanta gente esté pasando bajo la mirada de la justicia es porque se han cometido errores muy graves. Y esos errores no son simplemente humanos, porque todos cometemos errores, sino tienen que ver con una realidad que a veces no queremos reconocer, y es que en Colombia también se ha cometido genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, en muchos lados. Eso tiene que finalizar. Este gobierno, el único, ha hecho un esfuerzo para que sus fuerzas policiales, militares, etcétera, sean éticas, puedan mirar de frente al pueblo, puedan ser abrazadas por el pueblo. Y lo demuestro, porque las encuestas que hacen, no nosotros, por fin han colocado a la imagen de la Policía Nacional un 62% de favorabilidad. Es decir, la población de Colombia los mira con más favorabilidad que a nosotros. Y eso antes no era así. En la historia, lamentablemente, por muchas razones, esa imagen positiva era muy baja. Hemos recuperado la moral en términos de apoyo ciudadano de la Policía de Colombia, y ha sido en estos años, y ha sido con ustedes. Ustedes, y me refiero a todo el estamento,
ha hecho un esfuerzo de ponerse al servicio de la ciudadanía, de ponerse al servicio de los derechos y las libertades ciudadanas todas. Por más pobre que sea la persona, más hay que protegerla, precisamente por ser más débil. Y ustedes han demostrado, y esta es la prueba, que lo han hecho. Siempre habrá cosas tristes, siempre habrá cosas que lamentar, pero ustedes tienen la favorabilidad del 62% de la ciudadanía, y eso me parece realmente la mejor medalla que se puede poner en el pecho de cualquier oficial, de cualquier integrante, hombre o mujer. El cariño y el amor de su pueblo. Esto se expresa en varios temas. No me voy a extender mucho las cifras porque es el día de su ascenso. Y ustedes tienen que ir con su familia y festejarlo en alegría, en paz, en amor. Pero ustedes han logrado capturas, no necesariamente están todos presos, no es necesario tampoco que ocurra, pero han capturado 612,000 personas por todos los delitos que existen en Colombia. Esa cantidad es grande desde el punto de vista de la energía y de la actividad diaria de tratar de detener a alguien que es un delincuente o puede serlo. Los jueces son los que al final determinan, y sobre los jueces nosotros no incidimos. Hay críticas sobre la impunidad en la justicia que hace la ciudadanía, y ese es uno de los factores de percepción de inseguridad, el más alto. Ya no deriva sobre si la policía actúa o no, como lo acabamos de ver, sino deriva sobre si la justicia es eficaz o no. Y obviamente es un tema de leyes y de mirar y discutir socialmente por qué la población colombiana tiene una percepción tan baja de la justicia derivada de altísimos grados de impunidad en muchos delitos, solo por mencionar uno, terrible, la violación de niños y niñas en sus familias. Solo uno. Difícil de ver porque es al interior de la casa. Y solo con psicólogos y profesores se puede ir detectando, pero indudablemente es uno de los peores delitos que se puede cometer en Colombia porque estamos matando el futuro mismo de la nación. Aquí a unas cuadras estalló un motín de niñas, no sé, los policías que estuvieron ahí al frente, niñas entre 12 y 17 años, que no eran delincuentes, eran víctimas de violación en sus casas, por sus familiares. No sé por qué estaban encerradas, ese tema tenemos que investigarlo. Estaban encerradas, ¿cómo pueden estar encerradas las víctimas? Como si estuvieran en una cárcel. Y tal fue la situación, no conozco los detalles, que terminó en un motín y le tocó a la policía entrar. ¿Y cómo maneja un muchacho y una muchacha de la policía una situación de esas si no está capacitado profesionalmente para conservar la tranquilidad? Las decisiones que hay que tomar en un determinado momento no se llenen de cólera o de los sentimientos humanos y terminemos en una situación peor. Esa situación salió airosa, menos mal, pero la cuento por lo que sucede en la vida diaria de un policía o una policía. Son tensionantes y se necesita mucho equilibrio emocional para no cometer errores que pueden hacer perder incluso la vida de la persona. Nos han desertificado, pero esta fuerza policial y otras, que todas se articulan en el mismo esfuerzo, es la fuerza que más ha incautado estupefacientes del mundo. No, ningún país tiene la capacidad que ha desarrollado, aún desarrollaremos más, de incautación de sustancias prohibidas por el mundo, en la ONU, discutible, pero prohibidas unas, otras las han liberado. Aquí está la mayor experiencia mundial en incautar.
La cifra total es 2.000 para la policía solamente, porque incautamos en el mar, incautamos en las montañas, en los laboratorios, a veces es el ejército, a veces es la naval, la Fuerza Aérea tiene una función. Pero respecto solo a la policía, hasta este momento, en este año, llevamos 2.479 toneladas de estupefacientes, de las cuales 1.234 han sido de cocaína. Estas son cifras de varios años, de mi gobierno, de mi gobierno. 254 toneladas de base de cocaína, 991 toneladas de marihuana. En Nueva York, de donde vengo, donde me expulsaron, no me expulsaron tampoco, pero donde no me quisieron más. Nueva York es una ciudad progresista. Hablé con uno de sus candidatos a la alcaldía de la ciudad, me gusta hablar de eso. Pero allá es legal, allá hay tiendas en todas las esquinas. Allá caminar por la calle es difícil, porque van ahí con... A veces uno se pregunta, es mi pregunta, ¿cómo así que en Nueva York se puede fumar gratis? Y no gratis, no, tienen que pagar impuestos, sino en cualquier lado, porque pueden hacerlo en calles, hasta donde yo sé, y aquí muere gente por tratar de impedir eso. Muere gente, a veces civil, a veces policial, etcétera. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque ellos sí pueden, pero aquí nos cuesta sangre. Es una injusticia con la sociedad colombiana y con sus jóvenes todos, que están en un sacrificio mientras allá gozan, si es que gozan, no, menos mal yo no fumo nada, pero es legal allá e ilegal aquí. Un tema a discutir que es allá, en ese Congreso, donde se tiene que discutir, no aquí, no podemos incidir en eso. 1.3 toneladas de derivados de opiáceos, ojo, estos opiáceos, incluso el fentanilo es uno, la heroína, etcétera. Es pequeña la cantidad, pero es absurdamente destructivo. Nos han acusado de tránsito de fentanilo. Algo se ha capturado, pero siempre es porque se produjo en una farmacéutica legal extranjera. Porque esa es una droga que se hace es en los laboratorios de medicinas del mundo industrial. Nosotros ojalá nunca, y esto que me escuche más la juventud de toda Colombia, nunca entremos a un consumo que mata casi de inmediato y que vuelve adicto, dicen que 50 veces más poderosa que la heroína, que es otro opiáceo. Hasta ahora nuestras cifras van en que la sociedad colombiana se ha protegido de ese hecho que está matando por decenas de miles a jóvenes, por ejemplo, en los Estados Unidos. No quiero desear males, porque todos los pueblos deben respetarse, todos los pueblos del mundo y sus culturas. Pero parte de los errores de la política antinarcóticos del mundo es que Estados Unidos se puede convertir en productora total de fentanilo y consumidora total de su fentanilo. Con lo cual, pues nosotros no tenemos nada que ver, pero la matazón de gente en las calles, el suicidio social al norte del río Bravo sería de estupor. Todos sabemos que allá también hay colombianos, hay latinoamericanos, hay otras poblaciones. Hay que hacer una lucha frontal a nivel mundial con algo que nosotros no producimos, pero podemos enseñar a incautar, que es el fentanilo. Bueno, se han destruido 53.571 hectáreas de cultivos ilícitos y se han destruido 10.142 laboratorios. Estas son cifras de lujo. Colombia no puede agachar la cabeza nunca, como antes a veces se hacía. Ya no conocen a Colombia en el mundo por Pablo Escobar, que era tristeza oír cada vez que uno se encontraba un extranjero en algún lugar. Ahora, no quiero caer en egos, conocen a Colombia por Petro.
por este gobierno, por lo que estamos haciendo, porque nos paramos a hablar desde nuestra cultura y nuestra perspectiva. Quizá nos equivoquemos, no estamos exentos de eso, pero hoy Colombia brilla en el mundo. Y brilla de verdad. No es un pueblo paria, no es un pueblo dominado, no es un pueblo aculturizado. Tiene que ser, y ya lo es, un pueblo orgulloso en cualquier parte del planeta Tierra, porque tiene de qué enorgullecerse, uno de los cuales es que tenemos la fuerza más incautadora de sustancias prohibidas en el mundo entero, y no solo en el mundo de hoy, sino para atrás, en la historia. Nunca se incautó tanto como en estos años que han transcurrido de este gobierno, gracias a ustedes. Me pone triste el que la última acción en Amalfi, que fue de erradicación forzosa, que fue para que en Estados Unidos no consumieran cocaína, porque todo el esfuerzo es para eso, que no consuman tanto, pues terminaron con 13 jóvenes muertos, asesinados en una emboscada y en una trampa que ya la población conoció. ¿Ese sacrificio qué? La vida de esos jóvenes que tenían sus novias, sus esposas, hijos, ¿qué? Si era para detener que norteamericanos X que no conocemos no consumieran tanto. Quizás no consumieran. Y murieron los jóvenes por ellos. ¿Quién nos devuelve la vida de esas personas? Si yo sumo años atrás, resulta que son 400 heridos, sin piernas, jóvenes, 180 muertos, asesinados por ahí en esos campos. Se nos desmayó, que revivirlo, ojalá bien. Yo en esta me pasa una de esas por hablar mucho. Bueno, que lo traten bien ahí. El mundo no es justo con Colombia, pero tampoco nos tenemos que arrodillar. Les vamos a demostrar este año, y ojalá el año entrante, ya no estaré al final, que les vamos a incautar mucha más cocaína, sobre todo, que va con destino a los Estados Unidos, que el año pasado, que les vamos a romper los récords, que les vamos a hacer comer las palabras de desagravio que han tenido con la gente que arriesga su vida luchando contra el narcotráfico mundial, porque ya no es de Colombia. Hoy tiraron un misil sobre una lancha. Aquí las fuerzas, todas, la naval fundamentalmente, sabe cómo incautar la cocaína que va en esas lanchas sin matar a ninguna persona. No son asesinos, son expertos en la incautación en el mar, con esas mismas lanchas. Ahí no van narcotraficantes, todos aquí lo sabemos. Van jóvenes de San Andrés, van jóvenes de las islas, van jóvenes del Caribe. Por hambre se meten a eso y le pagan una cantidad de plata que tampoco los va a volver ricos. Pero las condiciones sociales en sus países, muchas en Colombia, hacen que esos jóvenes corran el riesgo de llevar esa mercancía en unas lanchas que se pueden detener con una lancha más rápida, y nosotros la tenemos. Y hemos incautado en el gobierno actual miles de toneladas de cocaína en el mar, sin un solo muerto. Ni de nosotros, ni de los que van en las lanchas o los sumergibles. ¿Por qué les tiran misiles? Eso se llama asesinato. Y es asesinato de gente joven que debería tener otras oportunidades, que debemos darles. Si la juventud de San Andrés, de Providencia, y no hablo del Pacífico, sino del Caribe, no tiene universidad, Raúl,
y queda hablando y hablando porque no permiten hacer la universidad. Si no tienen internet, ¿qué hacen encerrados en la isla? La empiezan a ver como una prisión y llega quien les ofrece algo para que salgan en una lancha de esas a otra isla por allá en el norte y los matan con un misil. Yo creo que eso se llama injusticia, yo creo que eso no debe pasar. Yo creo que Colombia ha demostrado que lo podemos hacer mejor. 25 toneladas en el último mes. Entre agosto y septiembre, me dijeron ustedes, 25 toneladas sin un muerto. ¿Por qué le quieren demostrar al mundo que entonces tienen es que bombardear los jóvenes para conseguir muchísimo menos de lo que nosotros sí conseguimos? Debería Estados Unidos ponerle una medalla a cada hombre de la policía, a cada mujer, a cada integrante de la naval. Medalla de verdad, no simplemente latón. Reconocer su esfuerzo por lo que hacen por esa sociedad. Se han capturado 9.108 extorsionistas y por primera vez en este gobierno de la historia se tienen cifras de cuánto contrabando capturamos para que no arruine la industria nacional. La gente, las señoras que se ponen en un garaje a hacer blue jeans y que llega un cargamento de contrabando y la arruina y le saca la posibilidad de prosperar para sus hijos. 5 billones de pesos le hemos quitado, 5 billones a los contrabandistas. Aún falta ponerlos presos porque se escapan en España, en Portugal. Y estas son cifras, la más importante es el homicidio. ¿Cómo se mide la violencia en Colombia? Amigos periodistas, por la tasa de homicidios. La violencia en su máximo esplendor, ¿qué es? Pues que se matan los colombianos entre sí. Mueren, es acabar la vida cuando se podía vivir. Ese es no solo el peor delito, sino es la medida de la violencia. Sabemos si sube, sabemos si baja, sabemos en qué región no funcionan nuestras políticas y en cuáles sí, en dónde la policía es más eficaz, en dónde no. Y eso mide a sus mandos. Pedí, general, que fuera el mecanismo por el cual se asciende. No donde se mata más, sino donde un mando de la policía logra que se mate menos. Porque es una seguridad humana para la vida. La seguridad jamás se mide en número de muertos. Porque lo que vamos es a la de autodestrucción como sociedad. Pero los muertos siempre son colombianos en general. Lo que se está muriendo cuando se mata es la sociedad misma. Y la política de seguridad de este gobierno entonces no se mide en muertos porque sería nuestro fracaso. Se mide en vivos. ¿Cómo disminuye la tasa de homicidios? ¿Y en dónde hay que hacer los mayores esfuerzos? Ese mapa no lo publica la prensa. Nos publican un mapa rojo y en donde ni siquiera hay gente, ponen rojo de violencia. Pero sí, la violencia es de la gente. ¿Cómo puede ser una zona que no tiene gente violenta? La trampa, la manipulación. Si yo cojo esta cifra, pues lo que tenemos depende desde cuando midamos. Hoy, este año, es la cuarta parte, la tercera parte de la tasa de homicidios de 1993. Si nos comparamos así, hoy somos una tercera parte violentos de lo que éramos como sociedad en 1993. Debería ser motivo de orgullo. Claro que no es suficiente, pero es que ya no nos matamos como antes. En los últimos, y voy a coger un año de Duque para no ser sectario, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos la menor número de muertos desde el año 1993. Muertos por año. ¿No sirve?
Claro que no debería ser esta cifra, tiene que ser menos, aún tenemos que hacer más. Pero tampoco dejar de sentir que Colombia está avanzando hacia su paz. Nos equivocamos, sí, pasan cosas terribles, sí. Pero en conjunto Colombia avanza con paso firme a la paz, al día en que no nos matemos ni uno entre nosotros mismos. Hoy son 13.000. En este momento, en este año, hasta este momento que aún no termina el año, 10.230. Si yo cojo la cifra del 2003, eran 22.496. Eso es un triunfo relativo. Y ese triunfo relativo se le debe a la Policía Nacional fundamentalmente y a una mayor cultura de la sociedad colombiana. No nos estamos matando en las discotecas, como antes, o en la calle porque alguien miró mal a otro, o le quitó la novia al vecino, o etcétera. Ya no es ese el motivo de la muerte en Colombia, que era el mayor en Colombia hace unas décadas. Tenemos más cultura, al menos. La muerte en Colombia que hoy existe es por sicariato en su mayoría. Es decir, premeditada, es decir, pagada. No es porque sí, alguien la planificó. Y esos alguien, también podemos decirlo, son las bandas en las ciudades grandes. La mayor parte de los muertos asesinados en Colombia es en estas ciudades. No es tanto en los campos como antaño si era. ¿Por qué? Porque en las ciudades aún se mata entre ciudadanos de la ciudad. Y lo que hemos descubierto es que es por la existencia de las bandas. La banda se volvió el actor fundamental de la violencia en Colombia. Eso lo sabe la policía perfectamente, eso nos dicen todas estas cifras. Si queremos disminuir aún más la tasa de homicidios en Colombia, hay que desmantelar las bandas. Bandas que tienen cualquier cantidad de nombres, la memoria no da para retenerlos. Centenares de bandas en Colombia. En cada barrio a veces se puede encontrar una, que tiene un origen social. Y es la exclusión de la juventud popular en el país, de cualquier nacionalidad. No vamos a ser xenofóbicos. Ahí tenemos un problema que asumir si queremos bajar aún más la tasa de homicidios. Es en las ciudades y es con la juventud de los barrios, que no podemos ver como enemigos porque es nuestra juventud colombiana, que son ustedes también, porque ustedes son juventud colombiana, y el soldado, y el marino, etcétera. Jóvenes, unos uniformados, otros no, unos con unas maneras de pensar, otros no, unos queriendo estudiar, todos casi, pero no encuentran la universidad o es muy cara, queriendo comer o llevarle un regalo a la novia. El último soldado que murió, que registré en mi Twitter, eso no llama ya así, eso es X, es un soldado que se suicidó por amor. El papá me invitó a la casa, voy a averiguar un poco más, pero ¿por qué se suicidó un soldado por amor? La novia, amaba a la novia, o no sé si era la novia y se mató por ella. No compitió como nos toca a los hombres por la mujer, algún otro quizás con más dinero, vaya a saberse, no adelanto. El dinero es la base del mantenimiento en estas sociedades. Si el soldado no tiene el mínimo digno, si el patrullero, la patrullera no tienen el mínimo digno, ¿cómo le exige la sociedad que vaya a arriesgar su vida en donde hay peligros indudables por nada? Por la bandera, por el honor, porque toca.
porque dieron una orden, a veces mal dadas las órdenes, todos sabemos también que hay errores. Lo mínimo que un pueblo tiene que entregarle a través de su presupuesto a quienes, hombres y mujeres, arriesgan más que el ciudadano tratando de cuidarle sus derechos, es que tenga con qué vivir de manera decente. Su familia tenga que vivir de manera decente. Quizás ese joven hubiera podido darle los regalos que tocaba y lo hubieran visto de otra manera y no hubiera tenido la debilidad de quitarse su propia vida. Quizás, no digo que no. ¿Dónde está eso? Aquí lo estamos construyendo. Aquí sabe, y los generales tienen que ayudarme aún más, que un soldado come mejor. Un soldado puede comer mejor si no se roban el dinero de la comida. Porque lamentablemente en nuestra sociedad hay una vista de viveza sobre el dinero público que nos está matando, que produce muertos. Y no es de afuera, está dentro del mismo Estado. Quedarse con el dinero del pueblo. Si no hay robo de la comida, del dinero de la comida, todos los soldados pueden comer mejor que antes. Y si se come mejor, pues se vive mejor, porque es el mínimo. Por eso, generales, hay que hacer un esfuerzo en que ese mecanismo administrativo, burocrático, que reparte las comidas, que las compra, que ojalá le compraran a los campesinos mismos. Estábamos hablando hace unas horas de que el ejército pueda hacer los abonos, los nutrientes para el campesinado y cultive. Porque si un soldado le entrega a un campesino un bulto de NPK, no solo el campesino le va a agradecer al soldado que llega, sino que el pueblo campesino se abraza con la bandera colombiana. Y ya una filósofa dijo, si el campesinado levanta la bandera nacional, hay una nación. Por eso tan errada la política que pretende que nos agarremos a bombazos con los campesinos. Porque ahí se destruye la nación. Por eso sí le dije y le volveré a decir no a Trump, porque quiere es que tiremos misiles sobre los campesinos de Colombia que siembran cultivos ilícitos. Y ellos, lo estamos demostrando nosotros, pueden pacíficamente cultivar otras cosas si ayudamos, si está el Estado, porque si no quedan abandonados a los que sí entregan la plata ahí mismo. Podemos sustituir los cultivos pacíficamente por decenas de miles de hectáreas y ser amigos de los campesinos. Porque si logramos esa amistad entre el Estado y el campesinado de Colombia, que tan difícil ha sido en el último siglo que hemos vivido, tendremos paz y tendremos una nación poderosa y grande. Me pueden dar todos los dólares que quieran y llevarme a todos los lugares lujosos de los Estados Unidos, pero a cambio de bombardear mis campesinos no lo hago. Porque el campesinado de Colombia es la base de la nación y porque sabemos que podemos resolver nosotros mismos los problemas sociales que aquejan al campesino, que tienen que ver con la tierra. Bien, estas cifras tienen que bajar. Y finalizo porque me voy alargando mucho, ¿cierto? Alargo la... Solo para que examinemos no solo lo malo que siempre sale, porque estos son, por eso la policía tiene 62% de favorabilidad. Estas ciudades donde se mata a la gente, Bogotá está disminuyendo sus homicidios. Aún no es mucho. Yo creo, general, usted hace aquí el mando de la policía, Bogotá es una prioridad, hermano. Porque aquí por volumen, por número, es donde más se mata en Colombia. Estamos es aquí. Miramos a veces La Guajira y no sé qué, y la prensa nos lleva a lugares remotos, pero donde más se mata en Colombia
es en Bogotá. Y entonces, por favor, hay que hacer, esto no es política, el alcalde no me quiere. Bueno, eso es otro problema de la ciudadanía, pero nuestra misión es que Bogotá disminuya el número de homicidios, lo venía logrando durante décadas, exitosa era, dábamos el ejemplo y ahora no. Entonces, misión y orden general es que este número tiene que bajar más aquí, y esto tiene un mapa porque yo fui alcalde y lo conozco. ¿Dónde se mata más en Bogotá? Es en Ciudad Bolívar, unos barrios, es en Tunjuelito, otros barrios, es en Usme, otros barrios, y en Bosa. Y a veces Kennedy y Ungativá al occidente. No es Chapinero, no es donde incluso está la rumba, todo eso era una equivocación. Se mata en esas barriadas. Alguna vez un policía me dijo que es por la calidad del trago, porque chirrinchi, cosas mal hechas, y etcétera, y otras vainas, todo junto. Pero lo que sea, tiene que haber más policía en donde están los barrios populares. En los barrios ricos no dejan entrar la policía porque creen que se van a enamorar las hijas de ellos. A mí me lo dijeron cuando vivía en esos barrios. No entren sus escoltas porque son de la policía y entonces las niñas se enamoran. Pues a mí qué me importa si las niñas se enamoran, eso es natural. Mejor que no hagan otras cosas, pero aquí se necesita la policía donde están los pobres. Y no hay que tener, y hay que conocer eso, y hay que hacer, amigos. Y las juventudes de esos barrios, cualesquiera que sean sus comportamientos y culturas, deben saber que el policía que está ahí es su amigo, porque tiene la misma edad que él. Ojo con eso. Tunja, pues Tunja siempre ha sido, Tunja es como Europa. Solo 6 y se redujo a 3. Imagínense, ahí dan ganas de vivir. Menos 50% lo que llevamos en Tunja. Tunja es un paraíso de paz, que hay que mantener, porque no. Una cosa es que lo sea hoy y otra cosa es que no lo sea. Leticia, menos 27%. Leticia. Florencia, que era una capital de la violencia en Colombia, años A, menos 33% ha caído el homicidio. Sincelejo, que era otra de las capitales de la violencia en Colombia, menos 24%. Barranquilla, que acabamos de hacer un experimento, ojalá resulte, hay que verlo, hay que analizarlo, la ciudadanía nos dirá que es como desmantelar las bandas, pero pacíficamente. Aquí el resultado es que cayó 4%, Valledupar 14%, Arauca, ciudad, Arauca es ciudad, menos 53%. Miren ustedes lo que dice la prensa de Arauca y miren esta cifra. Entonces, si esta cifra es cierta, si esta cifra es cierta, en Arauca hemos logrado bajar a la mitad los homicidios. Y sigo, Santa Marta, menos 13, Riohacha, menos 23, Cartagena, menos 10, Montería, que es mi ciudad capital de mi departamento, Montería, donde tantos debates hice por las relaciones criminales y políticas, tiene menos 58% de caída del homicidio. Quibdó, que es una de las ciudades que tenía la más alta tasa de homicidios de Colombia, menos 31.7%, y no les sigo a ustedes cansando con estas cifras, siempre es aburrido hablar de números, pero este es el descenso y hay ascensos. Ojo, hay ascensos, o sea, otras ciudades ascienden. ¿Cuál la peor por tasa de homicidios? Pereira. Señor general de la policía, en Pereira pasa algo, tiene que ver con las bandas, tiene que ver con que hay bandas respaldadas por políticos, porque ese es el resultado, bandas con poder, políticos que están por ahí, y a veces la policía, porque son políticos, pues lo respeta, porque de ellos dependen también. No general, político metido en las bandas de Pereira va a la cárcel.
Y ese bloque de búsqueda, pónganlo primero en Pereira. No es abrazos de políticos lo que necesitamos, es el abrazo de la ciudadanía. Y donde está hoy terrible el problema, no sé, las causas son el narcotráfico, obviamente, pero ¿por qué tanta banda y por qué se están matando tanto? Pereira, compañero general. Y usted me responde porque mañana mismo comience traslados, porque habrá una policía insuficiente. Hay policía que lamentablemente aún termina plegada a las bandas. Ningún policía debe plegarse a las bandas. Y Pereira tiene que convertirse en estas cifras, cuando vuelva a hablar, en la ciudad modelo de disminución de la violencia en Colombia. Ya lo logramos en Medellín. No nos agradecen, no importa, a mí yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí para demostrar que Medellín logró tener una de las tasas más bajas de homicidios de Colombia, cuando sabemos que ya en el año 93 tuvo la más alta del mundo. Éxito. Éxito que hay que mantener, porque desgraciadamente está subiendo en los últimos meses. Pero el esfuerzo principal por número de homicidios es Bogotá, por tasa de homicidios se llama hoy Pereira. No es en los únicos lugares, pero eso se tienen que convertir, si no, no estamos funcionando bien, en los ejemplos a seguir para toda Colombia. Bien, los felicito a todas. Ay, ustedes me ponen a hablar y yo hablo. Ya me volví famoso por hablar y ya me cuesta cosas en mi vida por estar hablando, porque me gusta decir cosas. Entonces, ahora les corresponde un nuevo trecho en su vida. Todos ustedes, todas ustedes, pues me acompañan aquí. Aquí, bueno, no quiero hablar más, pero aquí nos desarmaron. Palacio de Nariño quedó desarmado. Un gesto de gratitud, pero también me dio mucha rabia porque yo no sabía. Me pareció indigno de nosotros. Porque todas las armas que cuidaban el palacio, todas no, la mayor parte de las armas que cuidaban el Palacio de Nariño, 150 en total, más o menos fusiles casi todas, incluido el antidrón, lo cuento. A veces no duermo aquí, muchas veces. Era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. No sé quién, no voy a hablar de nombres, no fui yo. ¿A alguien se le ocurrió la tristísima idea de cuidar el Palacio Central del gobierno de Colombia con armas que pertenecen a un gobierno extranjero? Pues me di cuenta porque los señores en su pelea conmigo y con Colombia, pues mandaron una carta diciendo devuélvanos nuestras armas. Bueno, más o menos lo que quisieron decir, dado que es la mayor parte de las armas que hay aquí. Menos mal tenemos el batallón Guardia Presidencial, que lo puso a cumplir la función que siempre tuvo, porque ellos fueron los que, ellos nacieron ahí el día que iban a matar a Bolívar, que se escapó tirándose ese. Pero el batallón Guardia Presidencial hoy asumió las funciones, porque a la policía la desarmaron, porque esas armas no eran de Colombia, eran de Estados Unidos. La orden que dice la entregan allá a la embajada. Hay que tener dignidad, toda, hasta la última. No las necesitamos. Si estamos haciendo un fusil, está quedando chévere el fusil, lo hice famoso. Van a observar que en unos años buena parte del presupuesto del Ministerio de Defensa sale por exportaciones de fusiles al mundo. Yo le puse un nombre, pero dejo libertad de que escojan ustedes el que quieran, que suene a Colombia. Bueno, las armas no eran de nosotros. Y me parece un acto de nosotros indigno el haber estado cuidándonos aquí con armas de otro gobierno. Del gobierno de Estados Unidos un mensaje: no nos importa si lo matan. Ya veré cómo me defiendo. He logrado vivir 65 años bien vividos, muy intensos,
chéveres, me gusta mi vida, con sus más, con sus menos, más o menos, me he gozado la vida, y entonces no me da miedo seguirla viviendo. Ahora quiero que ustedes la vivan también, y están jóvenes, y entonces pueden hacerlo en uno de los países, yo creo, el más hermoso de la tierra, y que hay que cuidar, con esta bandera que nos dejó Bolívar, que es libertad, libertad y libertad. Y no se nos debe de olvidar nunca que esta nación es para la libertad, no para las cárceles. Que su sociedad debe ser libre, y ustedes son los garantes de eso. Que tengan un feliz día, que se junten con sus familias. No sé cómo hacer las vacaciones, porque si los que cuidan aquí y sin armas, pues nos fregamos. Y entonces, bueno, gracias a todas, felicitaciones de mi corazón. Pueden compartir con su familia y poder tomarse ahí un gran abrazo de felicidad y de alegría para todo lo que viene. Muy amables por haberme escuchado. Honores al señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Atención, presenten. ¡Ar!